Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar derivadas utilizando la regla de la cadena. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a trabajar es con la definición de qué es una función compuesta, dado que para utilizar la regla de la cadena tenemos que trabajar con funciones compuestas. Entonces lo que me dice la regla de la cadena es, me permite calcular la derivada de funciones compuestas, donde f es la composición de las funciones, en este caso g y h. De la siguiente manera, lo vemos acá, f de x va a ser igual a f entre paréntesis h de x. Es decir, la función f está compuesta por la función g y la función g está evaluada dentro de la función h. Para recordar un poquito más de composición de funciones, puedes buscar nuestros videos que hablan sobre la composición de funciones, cómo hacerlas. En este caso tenemos que identificar con un criterio de función, a ver dónde está una función compuesta para poder determinar la regla de la cadena, o sea, para poder aplicar lo que es la derivada. Muy bien, una vez que entendamos cómo está compuesta una función, vamos a tener que derivarla. Para eso vamos a aplicar lo que es la regla de la cadena. ¿Cómo se deriva? Como está escrito de esta manera. Si tenemos la función, como lo vemos acá, g compuesta con h, y dice que para encontrar la función f', tenemos que, en este caso sería g derivado, como lo vemos acá, g derivado, evaluado en la función h, pero eso tenemos que multiplicarlo por h derivado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que derivar primero la función de afuera, la función más grande, y luego multiplicarlo por la derivada de la función de adentro. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar nuestras dos funciones en un solo criterio y luego aplicando esto, primero derivo la de afuera, la grande, evaluada en la función pequeña, y luego derivo la función pequeña. Vamos a ver unos ejemplos para resolver esto. Determine la primera derivada de la siguiente función y tenemos f de x igual a 3x a la 2 más 5x menos 2, todo esto elevado a la 4. Vamos a aplicar esto que acabamos de ver en este ejemplo. Para ello vamos a pasar a la pizarra. Tenemos esta función y me dicen que yo determine la derivada, la primera derivada de esta función. Veamos que está elevado a la 4, por lo tanto, un método para proceder sería multiplicar este paréntesis por él mismo 4 veces, pero vemos que es un trinomio, entonces quedaría una expresión un tanto larga y un tanto complicada. Entonces vamos a derivarlo de otra manera, aplicando lo que es la regla de la cadena. Inmediatamente yo tengo que ver la función g. Recordemos que la función g es la función grande y la función h es la función pequeña, la que está dentro de la función g. Ahora, veamos que tengo 3x a la 2 más 5x menos 2 elevado a la 4. Yo puedo ver que mi función grande va a ser x elevado a la 4. Todo esto elevado a la 4 va a ser mi función grande. Y la función pequeña, o sea, la h de x, va a ser 3x a la 2 más 5x menos 2. Observemos que si yo tengo g como x a la 4 y h como 3x a la 2 más 5x menos 2, si yo compongo g con h, lo que voy a obtener es la función f. Porque sería agarrar g, que es x elevado a la 4, y sustituir x por la función h, y la función h era esta. Sería exactamente tener esta. Entonces ya una vez que identifiquemos cuál es la función grande y cuál es la función pequeña, o cuál es la función que está afuera y la que está adentro, con eso tendríamos que aplicar lo que es la derivada. Recordar que la derivada de f iba a ser g derivado evaluado en h por h derivado. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es trabajar con esta presentación que tenemos acá. Entonces, voy a ahorrar esto de acá y vamos a calcular entonces. F derivado va a ser la función g derivada y evaluada en h multiplicada por h derivada. ¿Ok? Que eso es exactamente lo que tenemos acá. Ahora, ¿quién era la función g? Vamos a apuntarla por acá para que no se nos olvide. La función g de x iba a ser x a la 4.
la función h de x iba a ser 3x a la 2, va a ser 3x a la 2 más 5x menos 2, entonces sería 3x a la 2 más 5x menos 2. Entonces nuestra función g derivada va a ser, bajamos el 4 a multiplicar, vamos a escribir la x, pero recordemos que la estamos evaluando en h, entonces voy a escribir 3x a la 2 más 5x menos 2, y recordemos que como bajamos el exponente, le vamos a restar 1. Esa es la g derivada y evaluada en h. La g derivada es 4 por x elevado a la 3, 4 por x elevado a la 3, pero en vez de x voy a escribir la función h que tenemos acá. Ahora esto yo lo tengo que multiplicar por h derivado, la función h más 5x menos 2 derivado. Va a ser más grande este y eso lo tengo que derivar. Entonces, vean que ya esta parte no le voy a hacer nada, simplemente lo que voy a hacer es a derivar la primera parte, la última parte, que sería la h derivada. 4 por 3x a la 2 más 5x menos 2, todo elevado a la 3, por, vamos a derivar esto. Recordemos que para derivar esto, el 3 pasa a multiplicar el 3, y 3 por 3 me da 9, x, y esto elevado a la 2, le bajamos 1, más 5. Recordemos cuando tengo x elevado a la 1, el 1 pasa a multiplicar el 5 y queda elevado a la 0, por lo tanto es 1. Y cuando yo derivo el 2, recordemos que cuando es una constante, la derivada siempre es 0, entonces no la voy a escribir. Y esta sería entonces la derivada de esta función. En este caso, vemos que tenemos el exponente a la 3. No podemos o no debemos, en este caso, hacer este exponente, porque lo que me quedaría aquí sería una expresión un poco más larga. Y en este caso no queremos extender la expresión. Aquí ya está en su forma factorizada. Entonces vamos a dejar la expresión así y diríamos entonces que esta función es la derivada de esta función. Veamos que aplicamos la ley de la cadena y tuvimos que identificar la función g y la función h. Vamos a resolver otro ejemplo. Muy bien, me dice, calcula la primera derivada. Y ojo, muy claro tener que lo que me está preguntando es la primera derivada. Y me dice de la siguiente función, y me da la función p de x es igual, y todo está dentro de una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada, es decir, en el subradical tenemos 3x a la 4 más 4x elevado a la 3 más 15. En este caso me está pidiendo derive. De igual manera tenemos que identificar cuál es la función g y cuál es la función h. Esto lo podemos hacer en los primeros procesos. Ya cuando usted realice más ejercicios va a poder identificar esto más fácil y una vez calcular la derivada. Entonces vamos a proceder con este ejercicio en la pizarra. Tenemos nuestra función raíz cuadrada y dentro tenemos un polinomio. Entonces vamos a identificar en primera instancia cuál es la función h y cuál es la función g. Entonces la función más grande, lo primero que uno vería en la función es la raíz. Entonces vamos a poner que g de x va a ser la raíz cuadrada. Observen que es raíz cuadrada de x. Y la función h, vas a poner que es todo el subradical. 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 15. Esa sería nuestra función. Veamos que si yo aplico g compuesta con h, que es otra manera de escribirlo, ¿verdad? Es otra notación. Yo lo voy a escribir de esa manera. Va a ser igual, en este caso, a la función p, no a la función f. Va a ser igual a la función p, que era lo que quería, ¿verdad? Identificar esta función como la composición de dos funciones. Ahora, para determinar la derivada de esta, observemos que es un poco más complicado, puesto tenemos una composición de funciones. Entonces vamos a decir que p derivada va a ser igual a la función g derivada, pero evaluada en h, por la función h, en este caso, derivada. Entonces, vamos a derivar la función g. En este caso, recordemos que la función g yo la puedo escribir como x elevado a la 1 medio. Tenemos esa propiedad de las potencias y de los radicales que me permite escribir un radical como una potencia
con índice racional. Entonces, para derivar eso me quedaría g derivado, entonces sería 1/2, recordemos que el 1/2 lo pongo a multiplicar delante de la x y le resto 1 al exponente, en este caso le restaría 1 y me quedaría menos 1/2. 1/2 menos 1 me daría menos 1/2 y aquí iría x, pero recuerden que estamos evaluando con h de x. Aquí iría x, ¿cierto? Esta es la derivada de esto. 1/2 pasa a multiplicar a la x y la x, el exponente se le resta 1. 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Sin embargo, observemos que la evaluación de la función g derivada es en h, entonces no voy a poner x, sino lo que voy a poner es toda la función h. Lo que voy a poner es toda la función h. En este caso sería 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 15. ¿Ok? Pero me falta multiplicarlo por la función h, en este caso derivada. Me daría 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 15 y esto va a estar derivado. Observemos que en este caso ya no puedo hacer nada, lo que puedo es reacomodar un poco este exponente. Recordemos que nunca tenemos que dar respuesta con exponente negativo o con índice racional y derivar esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, el 1/2 lo dejo igual. Observemos que este está elevado a un índice negativo. Cuando teníamos elevado a un índice negativo, yo lo podía poner en el denominador con el mismo índice, pero ahora positivo. Entonces vamos a estirar este 1/2, vamos a poner el 1 aquí en el centro, y esto va a estar multiplicado por esto. Recordemos que lo pasamos al denominador. X a la 4 menos 4x a la 3 menos más 15. Aquí era más 15. Y todo esto elevado a la 1/2. Recordemos que queda positivo porque lo estoy poniendo en el denominador, por lo tanto le cambié el signo. Ahora, eso lo voy a multiplicar por la derivada de esto. Entonces vamos a poner un paréntesis y la derivada de esto es 4 por 3 me daría 12. X y le bajo 1 me daría 3. Ahora, menos 4 por 3 igual me daría 12 y le bajaría 1. X a la 2. Y 15, como es un número constante, no tiene variable de x que lo acompañe, quedaría como 0. Nos quedaría así. Ahora, tengo el 2. Vean acá que lo que yo tengo es una multiplicación de una fracción por otra fracción, cuyo denominador, recordemos que esto es 1. Ahí tenemos un denominador 1. Normalmente no lo ponemos, pero sabemos que hay un denominador 1. Entonces podríamos multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. En este caso, 1 por eso me daría 12x a la 3 menos 12x a la 2. Recordemos que 1 por cualquier cosa es cualquier cosa. En este caso sería nuestro binomio. Ahora, 2, el denominador, y esto, al tener índice como 1/2, aplicamos esta misma propiedad, pero lo aplicamos de acá hacia acá. Si tengo una expresión elevada a un índice racional, voy a escribirlo como una raíz, cuyo denominador vaya a ser el índice de la raíz. En este caso sería, entonces, la raíz cuadrada de 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 15. Y no me queda nada, ya esto lo coloqué aquí y esa es la forma que me queda de derivar esta expresión. Podríamos sacar un x y un 12 a factor común para simplificarlo un poco más y me quedaría 12, lo saco a factor común. Vemos que es un factor que está común en ambos términos. Lo puedo sacar a factor común. Inclusive puedo sacar x, porque el x está acá y está acá. Saco el de menor exponente, en este caso x a la 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Toda esta expresión, todo este término, si le quito esto, me quedaría x. Y si a esta expresión le quito esto, me quedaría 1. Y en el denominador me quedaría 2 por la raíz cuadrada de 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 15. Y observemos que podemos simplificar el 12 con el 2. Entonces, para terminar, que ya sería el último paso, recordemos que siempre debemos dejar la expresión lo más simplificada posible. Entonces, para terminar, lo que voy a tener en este caso es
la función p derivada, por eso le pongo este símbolo, va a ser la mitad de 12 es 6 y la mitad de 2 es 1. Entonces sería 6x a la 2 por x menos 1. Todo eso lo voy a dividir, ya el 2 no lo voy a colocar porque lo simplifiqué entre la raíz cuadrada de 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 15. Y esta entonces sí sería la derivada de nuestra función p, aplicando lo que es la regla de la cadena, identificando la función f y g. Vamos a resolver otro ejemplo. En este otro ejemplo me dice determine nuevamente la primera derivada de la siguiente función. En este caso la función es m de x, va a ser igual, y entre paréntesis tengo 3x por x más 5. En el denominador tengo x menos 6. Cierro el paréntesis y todo esto está elevado a la 2. Observemos que toda esta fracción, toda, está elevada a la 2. Entonces ya podemos identificar un poco más fácil cuál es la función grande y cuál es la función pequeña, o cuál es la función f y g, que me componen la función m. Entonces vamos a la pizarra a resolver este ejemplo. Tenemos la función m y tenemos, como ya dije anteriormente, toda esta fracción y elevada a la 2. Entonces, en este caso, yo voy a identificar primero cuál es la función grande o la función que está de afuera hacia adentro. La función que está de afuera hacia adentro va a ser x elevado a la 2. Y la función h va a ser, por llamarlo de alguna manera, lo que me queda. En este caso va a ser la fracción. Entonces sería 3x más 5 entre x menos 6. De igual manera, si hacemos la composición de g con h, vamos a obtener la función m, que esto es lo que queríamos lograr. Recordar que queremos identificar este criterio de función como la composición de otras dos funciones más simples. Entonces, recordarles que m derivada de una composición compuesta, de una función compuesta iba a ser la función g evaluada en h derivada por h derivada. La función g derivada evaluada en h multiplicada por h derivada. Entonces, vamos a derivar la función g. En este caso sería x a la 2. Eso derivado me daría 2 por x. Eso me daría 2 por x. La derivada de g. 2 por x y el x lleva exponente 1. ¿Cierto? Entonces vamos a escribirlo así. La derivada de x a la 2 es 2 por x. Pero observemos que aquí me está diciendo que no quiero evaluar esa función en x. Quiero evaluarla en h de x. Entonces, en vez de escribir el x, voy a escribir toda la función h de x que tenemos acá. Que sería 3x más 5, todo dividido entre x menos 6. Pero eso tengo que multiplicarlo por la derivada de la función h, que sería 3x más 5 entre x menos 6. Eso lo vamos a derivar. Observemos en este caso que no hay nada que factorizar, nada que simplificar. Podríamos incluir el 2 dentro del numerador. No lo voy a hacer de momento porque lo que quiero es identificar que ese 2 proviene de la derivada de g. Pero hay que derivar esto. Veamos que tenemos una fracción. En este caso, el método para derivar esta expresión va a ser utilizando la ley del cociente. Recordad que la ley del cociente me decía que al derivar esta fracción me quedaría el primero derivado por la segunda sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo eso elevado al segundo al cuadrado. Entonces, vamos a calcular esa derivada. Vean que en esta primera parte voy a escribir todo igual y me voy a enfocar solamente en esta derivada. Esto lo estoy simplemente transcribiendo y vamos a escribir entonces. La primera derivada entonces sería 3x más 5, que es la primera, la vamos a derivar. Y eso lo voy a multiplicar por la segunda, pero sin derivar. Como es ley del cociente, aquí iría un menos y pondría la primera sin derivar. Y eso lo voy a multiplicar por la segunda, pero en este caso esta sí va derivada. Y todo eso lo voy a dividir entre x menos 6 a la 2.
Aquí tenemos la expresión, observen que no hemos derivado aún, lo estoy escribiendo como en la fórmula para aplicar la ley del cociente. De igual manera, esto lo vuelvo a reescribir, lo transcribo nada más, 3x más 5 entre x menos 6. Ahora sí, vamos a aplicar la derivada. Vamos a derivar esta expresión. Entonces, 3x derivado de eso, recordemos que el 1 pasa a multiplicar al 3 y queda x elevado a la 0, por lo tanto es 1. El 5 queda como derivado 0, entonces me quedaría 3 por x menos 6. Menos es este menos de acá, 3x más 5. Vamos a derivar esto. Entonces la derivada de x, el 1 que está acá pasa a multiplicar, multiplica por 1. Y la derivada del 6 es 0, entonces no lo vamos a escribir. Todo esto dividido entre x menos 6 a la 2. Ahora, lo que nos queda es simplificar un poquito la expresión, que es multiplicar este por este por este, y este negativo, meterlo acá y meterlo acá. Observemos que si multiplicamos por 1 obtenemos la misma expresión. Entonces vamos a simplificar un poquito más nuestro criterio de la función. En este caso la función derivada. Entonces, de igual manera, m' de x, estoy copiando esto, 2 por 3x más 5, todo esto entre x menos 6, multiplicado, vamos con esto, entonces sería 3 por x me daría 3x, y 3 por menos 6, positivo y negativo me da negativo, y 3 por 6 me da 18. Ahora, negativo y positivo me da negativo, 3x, y negativo y positivo me da negativo, menos 5. Todo eso lo vamos a dividir entre x menos 6 a la 2. Nuevamente reescribo la primera parte y vamos a hacer la simplificación. En este caso observemos que tengo 3x y le quito 3x, es decir, 3 positivo menos 3 negativo, se cancela y me quedaría menos 18 menos 5. Entonces vamos a hacer esta resta, vemos que ambos son negativos, por lo tanto el resultado queda negativo y eso me daría menos 23. Todo esto dividido entre x menos 6 a la 2. Tenemos acá la expresión y si queremos simplificarla o verla un poquito más reducida, podríamos meter este 2 que está multiplicando acá adelante a multiplicar a este término de acá, 23. Recordemos que no importa el orden, si tenemos 2 por esto, yo puedo tener esto por 2 por esto. Recordemos esa frase popular que dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en este caso, vamos a hacer la multiplicación. Observemos acá que tengo que poner los paréntesis. Los obvié y si no los coloco, el 2 sería del 6 y no de todo el binomio. Entonces aquí hay que colocar los paréntesis. Entonces me quedaría 3x más 5, observemos que el 2 no lo estoy poniendo porque lo voy a multiplicar acá, por x menos 6, esto va a ser multiplicado, ahora sí, el 2 lo multiplico acá, entonces me quedaría menos 23 por 2, esto me estaría dando 46, entre x menos 6 elevado a la 2. Ya tenemos la expresión, para escribirla como una sola fracción, vamos a escribir menos 46 por 3x más 5. Recordemos que la multiplicación de fracciones se hace de manera lineal, numerador por numerador, denominador por denominador. Menos 46, que es el numerador de esta, por el numerador de esta, 3x más 5. Todo esto lo vamos a dividir entre, observen una cosa acá, muy particular, x menos 6 y x menos 6 a la 2. Entonces yo puedo escribir x menos 6 a la 3. Y esa sería entonces, porque x menos 6 a la 2, mantengo base, sumo exponentes, 1 más 2, me daría 3. Y esta sería nuestra derivada de la función m que teníamos original, aplicando lo que es la regla de la cadena. Observemos que lo más importante que hicimos fue identificar, al inicio del ejercicio, fue identificar cuál era la función grande o la función pequeña, la función g y la función h. Y a partir de ello aplicamos el proceso de la regla de la cadena. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre derivadas utilizando la regla de la cadena haya sido de su utilidad.
De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.